Es hora de ponernos al día con nuestros derechos. Por la vivienda digna, la recuperación justa y la justicia social, les damos la bienvenida a su programa Tus Derechos al Día. Este espacio radial es creado por Ayuda Legal Puerto Rico y está dedicado a compartir noticias, educación y herramientas para que conozcas y defiendas tus derechos. Por el Puerto Rico justo que queremos y merecemos. Sintoniza y quédate con nosotras. Bueno, y estamos aquí una vez más en Tus Derechos al Día, un espacio auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico con la idea de que conozcas y defiendas tus derechos, pero también de que transformemos política pública. Yo soy la licenciada Ariadna Michelle Godró, directora y fundadora de la organización, y estoy aquí con la compañera, la licenciada Gloria Meléndez Mulero. Saludos cordiales, Gloria. Saludos, Ariadna. Estamos aquí bien contentas de estar nuevamente en Tus Derechos al Día. Yo soy Gloria Meléndez Mulero, como ya mencionaste, soy abogada comunitaria en Ayuda Legal Puerto Rico y trabajo con el tema de apoderamiento legal. Y Gloria ha estado trabajando, igual que varias compañeras de la organización, particularmente adelantando una herramienta que vamos a estar anunciando durante el día de hoy, que sacamos esta semana y que tiene que ver con derechos de trabajadores y trabajadoras. Pero también queríamos atender de algunos lugares el tema del calor. Correcto. Particularmente porque una de las cosas, ¿verdad?, en estas próximas semanas, donde sabemos que el 90% de las entrevistas van a ser preguntando cómo vemos la recuperación, cómo vemos la reconstrucción, pues la respuesta parecería ser que se ve bien alejada de las necesidades o de la realidad a 6 años de María de la gente y de las comunidades. Por ejemplo, siempre agradecemos, ¿verdad?, poder actualizar datos sobre los toldos azules, poder actualizar datos sobre cómo van los fondos CDBGDR, porque es una buena manera de poner una lupa al gobierno, pero la realidad es que la recuperación parecería ir por un sitio, la gente parecería ir por otro, y yo creo que las expectativas de la gente misma, ¿verdad?, ya es que ninguna, de que la recuperación no va a pasar. Gloria, no sé si estás de acuerdo. Sí, yo definitivamente, ¿verdad?, la temperatura, hablando de calor, que hemos sentido... Wow, no pudiste evitarlo. No pude evitarlo. Tenemos un montón de comentarios sobre el calor, pero no los vamos a hacer así. Dale, Gloria. Pero la temperatura que sentimos en la calle cuando hablamos con la gente, cuando la gente nos llama en hotline, es que sigue sumándose un desastre sobre otro, un problema sobre otro, y la expectativa de la gente de que estos asuntos se atiendan y se trabajen es cada vez menos. Y no podemos vivir en un país de desesperanza, queremos vivir en un país donde las cosas sean posibles, donde nosotros podamos pararnos en nuestros propios pies y pedirle al gobierno que se pare sobre sus propios pies y que haga lo que tiene que hacer, porque nosotros necesitamos y merecemos un país digno. Eso es así. Y nosotras en estos tiempos, ¿verdad? Y lo traigo por varias cosas. Primero, una de las cosas que vamos a estar haciendo hoy es entrevistando al doctor Pablo Méndez Lázaro muy brevemente para hablar un poco del calor. El doctor Pablo Méndez Lázaro ha estado trabajando durante varios años temas que tienen que ver con calor y mortandad, calor y por poblaciones vulnerables. En parte traerlo porque, aunque la idea es preguntarle, ¿verdad?, cómo se ve este tema del calor desde la ciencia, siempre se actúa ante los desastres, y lo hemos dicho ante los terremotos, lo decimos ante la pandemia, lo decimos cada vez que hay un huracán, como si fuera la primera vez que pasamos por una actividad literalmente de caos, de catástrofe, de crisis. Y no hay un proceso de prevención ni un proceso, ¿verdad?, de planificación. Y, ¿verdad?, por eso hemos estado insistiendo en estas últimas semanas en la importancia de enmendar ese plan de acción de fondos de mitigación. Usted piense que de momento Puerto Rico en ese paquete de 20,000 millones de dólares recibió 8.3 mil millones de dólares que se supone se fueran dirigidos a mitigación, y que el país pagó un análisis de riesgo pensando en el Consejo de Cambio Climático, del cual el profesor Pablo Méndez Lázaro es miembro, pensando también en estudios que se han hecho sobre cómo la crisis climática va a impactar a Puerto Rico como una isla en el Caribe, y de repente se hace un listado de 14 riesgos y el último que se pone es el calor, como si fuera un riesgo menor. Aunque sabemos que el tema del calor ha sido un tema recurrente, ¿verdad?, particularmente para poblaciones que son más empobrecidas, para el que no se puede dar el lujo del aire, para el que trabaja en la calle, para el que trabaja chiripeando. Así que creo que hay un asunto, ¿verdad?, como siempre, de desigualdad, pero también de falta de planificación en estos procesos y darnos cuenta, ¿verdad?, de todo el dinero, los millones de dólares que se han invertido en planificar, y es como si el tema del calor no existía. Acaba de surgir. Y hay un problema también en términos de cómo estamos educando al país y qué le estamos explicando, cómo la gente está entendiendo este asunto del calor, que en muchas ocasiones la gente no lo entiende. Entiende como, pues, hoy hace más calor que otros días, pero no lo están viendo como un problema mayor, un problema climático, un problema que va a seguir aumentando y que va a estar presente en nuestras vidas de ahora en adelante. Claro. No se trata de que este verano fue un verano caliente, como cualquier otro verano, como el verano que vivían nuestros abuelos hace
50, 80, 60 años. No, no, no. Se trata de un calor distinto y un calor que va a tener unas consecuencias mayores. Ya desde María y desde antes nuestra madre naturaleza nos viene diciendo y nos viene alertando que este asunto del calor, que ¿verdad?, tiene una incidencia también en el asunto de los huracanes, en el asunto de, ¿verdad?, de diferentes fenómenos atmosféricos, cómo este asunto del calor nos viene por ahí y nos estaba dando ya una alerta y nos estaba ya levantando bandera roja y todavía 6 años de María, el calor está aquí y no hemos tomado acción. Y desde Ayuda Legal Puerto Rico, ¿verdad? Esta semana estuvimos sacando una consulta, de hecho, una solicitud de información pública al Departamento de la Vivienda, porque en parte queremos ver qué consultas el Departamento de la Vivienda estaba haciendo el Departamento de la Vivienda Federal sobre temas que todavía están en el tintero. Por un lado, el tema del calor, temas, por ejemplo, que tienen que ver con inundaciones y la incapacidad de la gente de ante una temporada pico, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer con las inundaciones? Si vamos a poder utilizar dinero de la recuperación para arreglar propiedades en desuso y que la gente finalmente se pueda reubicar y que no andemos con esos números tan terribles de 2.500 vouchers en la calle, solamente 230 familias reubicadas. Es decir, hemos estado haciendo de verdad ese proceso ante el Departamento de la Vivienda, pero sabemos de antemano muchas veces que la respuesta es que no ha habido movimiento, no ha habido acción afirmativa y lo que hay es un juego, ¿verdad?, de pasarse la papa de quien tiene la responsabilidad de que esto no sea parte de los procesos de mitigación. Así que con eso en mente, ¿verdad?, vamos a una pequeña pausa y vamos a pasar entonces con una pequeña entrevista al doctor Pablo Méndez Lázaro y entonces continuamos porque también queremos hablar del impacto que tiene el calor en las sin fines de lucro. Ustedes saben que nosotras tenemos un proyecto ya corriendo hace varios meses de apoyo a organizaciones sin fines de lucro, particularmente aquellas que trabajan en el sector de las artes, en el sector que tiene que ver con la producción cultural. Y queríamos hablar del calor y un poco salir del tema de las escuelas, que lo estuvimos trabajando la semana pasada, del tema de vivienda, de los hongos, de la ventilación, del hecho de que las viviendas nuevas que se están construyendo no necesariamente están preparadas incluso para estos temas de calor extremo. Claro. Y entonces hablar de qué tiene que ver el trabajo que hacen estas sin fines de lucro, cómo se impactan con el calor, sobre todo porque son el sitio al que llega la gente cuando no tiene a dónde ir, cuando no tiene dónde cobijarse. Así que vamos aquí a una pequeña pausa en Tus Derechos al Día y continuamos con el profesor Pablo Méndez Lázaro. ¿No sabes cómo pagar la renta? ¿Estás en amenaza de desahucio? En Ayuda Legal Puerto Rico estamos listas para acompañarte en la defensa de tu derecho al techo. Llama hoy para más información al 787-957-3106. 787-957-3106. Bueno, compañeros y compañeras, regresamos acá a Tus Derechos al Día y tenemos el honor de tener aquí al profesor, al doctor Pablo Méndez Lázaro. Saludos, doctor, ¿cómo está usted? Saludos, muy bien, buenos días y buenos días a la audiencia. El doctor Méndez Lázaro es posiblemente la persona que más ha estudiado, una de las personas que más ha estudiado el calor desde una perspectiva científica, particularmente el calor desde la perspectiva de qué poblaciones son más vulnerables cuando estamos hablando, ¿verdad?, de todo esto que tiene que ver con el cambio climático, del impacto en la salud que tiene el calor. Así que queríamos tenerlo a usted, profesor, porque en medio de toda esta discusión sobre el cierre de las escuelas, que si hay que hacer cambio de horario, que hay que poner abanico o aires acondicionados, ha habido una conversación sobre normalizar el calor, sobre entender como si este calor que tenemos, quizás un poquito más, pero que algo pues que llegó para quedarse y que no merece más estudio. ¿Cómo usted lo ve? No, sin duda, llegó para quedarse, pero va a ir empeorando. Y eso no podemos perder la perspectiva. Yo siempre digo y hago la salvedad, en Puerto Rico siempre hace calor. No es lo mismo calor extremo. Lo que nosotros hemos estado experimentando recientemente, basado en pruebas estadísticas, en metodología, podemos evidenciar de que efectivamente son condiciones extremas comparado a lo que hemos experimentado en pasados años en el caso de Puerto Rico. Y eso pues hay que hacer una excepción, ¿verdad? Hemos roto récord en temperatura, no solamente en la intensidad, hemos visto como en algunos casos con la temperatura mínima, la temperatura máxima, pero también cuando hablamos de episodios extremos, también se miden a través de la frecuencia y la duración de los eventos. Si antes podíamos alcanzar temperaturas extremas a lo mejor en 5 veces al año, ahora estamos alcanzando temperaturas extremas por 20 y 30 días al año. Eso es un montón, ¿verdad?
No es que estemos nosotros alcanzando 150 grados Fahrenheit, no somos una olla de presión que vamos a explotar, pero sí son temperaturas que no habían sido experimentadas en los pasados 50 años en Puerto Doctor, Rico como una duración tan extensa. Doctor, y con eso en mente, ¿hay tal cosa como acostumbrarse a este calor para como adaptarse a que estas van a ser las condiciones o hay algunas poblaciones que van a sufrir más las consecuencias? Bueno, lo interesante del calor es eso, que interactúa con el perfil demográfico y poblacional. Nosotros tenemos una alta población con obesidad mórbida, diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, pacientes de cáncer y un sinnúmero de otras condiciones de salud que hacen que las personas sean más sensitivas o sean más vulnerables a los episodios de calor extremo. Cambios hormonales que puedan tener algunos tipos de pacientes, ya sea por algún tipo de medicamentos, cambios hormonales que puedan ocurrir también en el cuerpo de manera natural, puede pasar también con la menopausia. Hay un sinnúmero de factores a considerar que nos hacen más sensitivos y más vulnerables. Y eso es la importancia de cuando hablamos también con el calor. No es aquella persona joven, saludable, entre 20 y 30 años, que hace ejercicio, que tiene poder adquisitivo para tener un aire acondicionado prendido durante todo el día. Esa persona, pues realmente tú dices que hace calor y se ríe, o quizás minimiza el riesgo. Y es fácil decir, en Puerto Rico no hace calor cuando estás sentado todo el día en un aire a 60 grados Fahrenheit, ¿no? No es el caso de la gran mayoría de otras personas en Puerto Rico. Hay muchas personas que pueden estar pacientes encamados, sin poder adquisitivo, que les salen úlceras, llagas, que no tienen, que viven bajo el umbral de pobreza y no tienen para comprarse ni tan siquiera un abanico o un aire o tenerlo prendido para pagar la cuenta de electricidad. Así que hay muchos factores aquí a considerar. Esto es como las inundaciones. Si cuando emiten avisos de inundaciones, usted no vive en un lugar inundable o usted no transita por zonas inundables, pues es muy probable que usted no le va a prestar atención. Pero si usted esas personas, esas comunidades desventajadas o vías que se transitan, que pueden inundarse con frecuencia, a usted cada vez que emiten un aviso de inundaciones, le preocupa, le genera ansiedad, le genera estrés, pérdidas económicas muy probables porque su casa se inunda, pierde los muebles, pierde materiales, pierde propiedad, la casa se le llena de humedad, lo que probablemente luego se disparan los hongos dentro de la residencia. Así que son un sinnúmero de factores, pero que se pueden ver reflejados a causa de diferentes eventos extremos del cambio climático. De hecho, doctor, y como estábamos hablando antes de su entrevista, esa correlación entre lo que es el calor y lo que son los temas de vivienda, que son los temas que ocupan Ayuda Legal Puerto Rico, está bien latente, ¿no? Y lo vemos cuando hay más humedad, se exacerba la situación de los hongos, sobre todo en residentes de vivienda pública, personas con viviendas que no tienen ventilación adecuada, viviendas que son entonces más inseguras y entonces peligrosas. ¿Cómo usted ve, Gloria, hay una conversación a tener todas estas acciones que está tomando el gobierno y si son adecuadas? Claro, y eso es lo que queremos saber, doctor. ¿Cómo usted ve la respuesta gubernamental ante esta crisis que estamos enfrentando ahora? Pues mira, sin duda, ahí es que toma protagonismo la justicia climática. Cuando hablamos de estrategias de adaptación, ¿adaptación para quién? No podemos obviar que la adaptación tiene que ser equitativa y justa, y debe considerar aquellas comunidades y poblaciones más vulnerables y sensitivas ante estos eventos extremos. Es parte de los principios de muchos de los proyectos de investigación que se llevan a cabo en Puerto Rico, es parte de los principios y misión que tiene también el plan de adaptación que se va a estar entregando próximamente a finales de mes o antes de octubre para el gobierno de Puerto Rico. Y es esa parte, ¿verdad?, de que no podemos considerar una adaptación únicamente para aquellas comunidades o poblaciones de alto poder adquisitivo, sino que tenemos que proveer las herramientas y el espacio para que todos podamos estar o recibir los beneficios de la adaptación ante los cada vez más frecuentes eventos extremos. Doctor, sé que se tiene que ir, queremos ser justas con su tiempo, pero muy rapidito, aires acondicionados, $30,000 por salón, ¿esa es la solución? Siempre he dicho, no hay una única varita mágica para solucionar el problema del salón. La verdad que hay múltiples factores, múltiples cosas a considerar. Cerrar no es una opción tampoco, ¿verdad? Eso no debemos ni pensarlo. Cerrar lo que refleja es la ineptitud del gobierno de poder ofrecer estrategias de adaptación.
Y significa que vamos a estar cerrando por cada evento atmosférico que afecte a Puerto Rico. Cerramos por COVID, cerramos por huracanes, cerramos por sequía y ahora vamos a cerrar por calor. O sea que interrumpir los servicios es completamente impensable porque pondrían en evidencia la ineptitud o la ineficacia del gobierno de poder proveer estrategias de adaptación al cambio climático. Eso número uno. Los acondicionadores de aire, uno de los factores a considerar. No debe ser el único. Se han discutido múltiples otras iniciativas y programas y soluciones, ¿verdad? Tomar a la ligera las decisiones, lo que nos va a poder hacer, lo que es un riesgo. Y corremos el riesgo de gastarnos miles de millones de dólares, como hemos estado escuchando por ahí, y no necesariamente vayamos a solucionar la raíz del problema. Doctor, esto es una conversación que nos va a tomar muchísimo tiempo y estoy segura que vamos a estar hablando de esto por largo tiempo. Así que agradecemos que haya estado con nosotros para iniciar esta conversación, para empezar a hablar seriamente sobre este asunto y para poder dar respuestas correctas y acertadas como país. Basada en la ciencia. Profesor, muchas gracias y gracias por ser tan accesible. Seguimos aquí en Tus Derechos al Día. Creemos que la información legal debe ser gratuita y accesible. Por eso, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, nuestro equipo legal te espera en el chat de apoyo legal en vivo. Entra ahora a www.ayudalegalpr.org, conéctate ahora desde tu computadora o celular y recuerda, conocer tus derechos es poder. Y regresamos aquí en Tus Derechos al Día, ¿verdad? Y tenemos una gran noticia y es que finalmente lanzamos una herramienta para trabajadores y trabajadoras que llevamos trabajando ya hace varios meses, Glory, y eso es un gran logro. Sí, estamos bien contentas porque estamos estrenando esta página. Es una sección de nuestra página que está dirigida a asuntos laborales, a temas laborales, no solamente a que las personas puedan conocer información sobre sus derechos laborales, sino también cómo pueden reclamar esos derechos y defenderlos, ¿verdad? Es una página que está disponible gratuitamente a través de ayudalegalpr.org y que entendemos que nos va a ayudar mucho porque a pesar de que en Ayuda Legal PR nuestro enfoque es para defender asuntos de vivienda, sabemos que las personas necesitan conocer información sobre sus derechos laborales. Y quizá ir un poquito para atrás, ¿verdad? Estamos hablando literalmente de una herramienta que la casa es un portal, es nuestra página emblemática que es ayudalegalpr.org. Si usted alguna vez en su vida ha buscado información de cualquier tema legal, de pensiones de alimentos, del malvete, Glory, que tú eres una dura de eso del malvete, y que hemos ayudado a mucha gente, ¿verdad? Incluso gente cercana en esos temas de malvete. Si usted tiene situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con desahucio y usted ha puesto alguna vez eso en internet, en una búsqueda, es muy posible que a usted le ha salido un resultado de ayudalegalpr.org. Y es que esa página, que ya lleva 8 años por ahí, recibe casi 2 millones de personas y nos dimos cuenta cuando la pandemia que muchas de las preguntas que estábamos recibiendo teníamos que ver con derecho laboral. En aquel momento abrimos una sección, nosotras, como bien tú dices, usualmente lo que vemos es vivienda, usualmente vemos casos, con eso se nos llenan las manos. Claro, ya porque vivienda es muchísimo, alquileres, recuperación, es hipoteca, es asuntos de cuando la vivienda está en riesgo por asuntos de violencia de género, y en alquileres nada más tenemos alquileres privados, alquileres de sección 8, alquileres de vivienda pública, así que tenemos muchos programas de asistencia para hipotecas, programas de asistencia para renta, así que trabajo de más hay con el tema de vivienda. Pero cuando la pandemia, ¿verdad? Una de las cosas que hicimos en ese plan es que nos dimos cuenta que una de las primeras cosas que iba a pasar antes de que estuviera sucediendo era el desplazamiento de trabajadores y trabajadoras, particularmente de mujeres trabajadoras, porque sabíamos, en Ayuda Legal Puerto Rico siempre hemos tenido madres, siempre, ¿verdad? Yo entre ellas, sabíamos que iba a haber una imposibilidad entre ese trabajo remoto, las escuelas cerradas, las mamás tratando de trabajar, y empezamos a diseñar un proyecto. Ese proyecto empezó trabajando casos del PUA. Correcto. Y en aquel momento, ¿verdad? Teníamos a nuestras abogadas trabajando casos de PUA, sobre todo de mamá, que estaban trabajando con que se les negara el seguro de desempleo. La cosa es que nos quedamos con una deuda pendiente. En aquel momento atendimos 1,249 personas en temas de trabajo. Y nos quedamos con una deuda pendiente de qué vamos a hacer con lo laboral. Sobre todo porque laboral tiene bien poca representación legal, Glory, casi no hay representación legal para estos casos. Correcto, es una situación un poco compleja, ¿verdad? Porque las organizaciones sin fines de lucro que trabajan con asuntos de acompañamiento y representación legal en diferentes temas, pues muy pocas tienen áreas y secciones de derecho laboral, ¿verdad? Y la necesidad la hemos identificado no solamente durante la pandemia, sino después. Claro.
siguen llegando constantemente a nuestro chat preguntas sobre derecho laboral y nosotros seguimos ofreciendo información sobre derecho laboral. Y también la falta de acompañamiento legal tiene que ver, ¿verdad?, de que para bien o para mal nosotras tenemos legislación, ¿verdad?, o ¿verdad?, que se establece que las personas abogadas no pueden cobrar en los casos laborales y eso hace, ¿verdad?, que menos abogadas que estén en condiciones de poder asumir esos casos. Así que estamos viendo muchos escollos y de repente pues surge el interés de crear un espacio para trabajar con temas de derechos de trabajadores o trabajadoras de forma intencional. Y es decir, nosotras hacemos litigios de temas de vivienda, hacemos representación legal de temas de vivienda, pero esta página, ayudalegalpr.org, es de todos los temas legales. ¿Y qué tal si abrimos un espacio solamente para trabajadores y trabajadoras? Y Glory, nació el mini portal. Correcto, sí, según fuimos trabajando y hablando sobre este tema, fuimos atendiendo llamadas y mensajes en el chat, que como todos ustedes saben, y si no saben aquí les explicamos, tenemos un chat que opera en vivo con abogadas en tiempo real, no estamos hablando de robots, no estamos hablando de ChatGPT, nada que ver, tenemos abogadas, nosotras, que estamos allí para poder contestar sus derechos y ofrecer información legal sobre los distintos temas que usted tenga la duda. Pero dentro de ese chat, la mayoría de las preguntas que recibimos son temas de derecho laboral porque existe muchísimo desconocimiento de cuáles son los derechos y cómo las personas, por ejemplo, acumulan vacaciones por enfermedad, cómo acumulan licencias de vacaciones. También tenemos muchas preguntas sobre las personas que trabajan por servicios profesionales, las llamadas contratistas independientes, cuáles derechos le asisten, qué responsabilidades tienen, cómo se distinguen de las personas empleadas, qué derechos tienen las personas que trabajan a tiempo part-time, ¿verdad?, a tiempo parcial. Son muchas dudas que seguimos. ¿Qué hacer, por ejemplo, si tengo una situación de hostigamiento sexual? ¿Cómo puedo atenderla? ¿Dónde puedo ir? Tengo una situación de violencia doméstica, ¿se va a afectar mi trabajo? ¿Qué posibilidades tengo para atenderla? Así que cuando vemos, ¿verdad?, esta gran variedad de temas que nos siguen preguntando constantemente, nos surgió la idea, ¿verdad? Y particularmente nuestro compañero David Rodríguez fue quien nos impulsó, ¿verdad?, a hacer esta sección particular dedicada a nuestra página a trabajar con asuntos de derecho laboral. Si usted quiere acceder a esta página, a este portal, como le decimos, puede accederlo a través de ayudalegalpr.org/laboral. Y ahí usted va a poder conseguir toda esa información. Importante, ¿verdad? Porque estamos en días, de hecho, hoy se supone que el Departamento del Trabajo está lanzando una nueva iniciativa. Hoy es martes, esto estamos grabando martes para que salga jueves. Y el Departamento del Trabajo esta semana está sacando una nueva iniciativa con la idea de integrar más gente a la fuerza laboral, ¿verdad?, con aumentar ese grupo trabajador. Pero una de las cosas que rara vez salen en esas iniciativas son iniciativas que tienen que ver con educar a la gente con sus derechos como una manera también de incentivar esa participación de la fuerza laboral. A nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico nos emociona muchísimo poder albergar esta herramienta que, como dijimos, tiene contenidos que tienen que ver con discrimen, tiene que ver contenidos con hostigamiento sexual, con esas licencias. Algunas de esas preguntas frecuentes: yo soy empleada part-time, tengo derecho a la licencia de maternidad, ¿qué pasa con el lugar de lactancia en mi empleo? ¿Qué hago ante situaciones de hostigamiento laboral, ante hostigamiento sexual? Yo soy contratista, estoy por servicios profesionales o soy empleada. Así que es importante poner esta información a las manos de la gente. El portal está en construcción, así que si usted entra al portal y usted dice, a mí me gustaría que hubiese un contenido de esta cosa, escriba su pregunta al chat o mándenla a nosotras a través de redes sociales o a través de cualquiera de las vías, porque de nuevo estas herramientas son para que se sigan alimentando, Gloria. Correcto. Y uno de los temas, ¿verdad?, que nos hemos percatado que más necesidad hay es sobre cuáles son los derechos que particularmente le aplican a las mujeres, ¿verdad? Más de 75% de las personas que solicitan, ¿verdad?, nuestro servicio y nuestro acompañamiento en Ayuda Legal Puerto Rico son mujeres. Así que queremos separarle un espacio particular para que ellas puedan conocer cuáles son sus derechos. Y tenemos temas que nos afectan diariamente en nuestros espacios de empleo, como puede ser la lactancia, la maternidad. ¿Qué puedo hacer con relación, por ejemplo, a las situaciones de hostigamiento laboral? ¿Qué puedo hacer si no tengo cuidado para mis hijos y mis hijas y estoy trabajando? ¿Qué alternativas tengo, verdad? ¿Cómo puedo conseguir ese acomodo razonable? Así que para eso, ¿verdad?, tenemos unas secciones particulares dedicadas a ese tema, porque entendemos, ¿verdad?, que la situación laboral de las mujeres es importante y afecta su situación
financiera, su situación económica, y queremos ver que las mujeres estén cada vez más fortalecidas. Así que ese espacio también está disponible para ustedes, para que nos puedan visitar, para que puedan orientarse y conocer sus derechos y poderlos reclamar fundamentalmente sus espacios de empleo. Importante, la página está disponible a través de computadoras, pero también a través del celular, igual que la herramienta del chat. La idea es hacer esto lo más inclusivo posible, el lenguaje es fácil de entender, los contenidos educativos están ahí y esperamos, ¿verdad?, que quienes los puedan utilizar los pasen para adelante, ¿no? Claro. Y la idea, ¿verdad?, detrás de ayudalegalpr.org, que a veces algunos abogados se enojan cuando uno lo dice, es que nadie tenga que pagar por recibir información legal, nadie tenga que pagar para aclarar una duda en derecho que se podría aclarar fácilmente leyendo o pudiendo entender leyes que a veces son demasiado muy complejas. Sobre todo cuando se trata de la relación laboral, de esa relación entre patronos, entre personas que nos contratan, ¿verdad? Y nosotras. Así que entren al portal ayudalegalpr.org/laboral y con mucho gusto, ¿verdad? Vamos a estar ahí no solamente pronto recibiendo sus comentarios, déjenos sus sugerencias, qué le parece, qué podríamos mejorar, porque la idea es que sirva para la gente. Correcto, y a veces nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, que a veces lo que la gente necesita es conocer la información. A veces lo que la gente necesita para poder ejercer sus derechos es conocer, ¿qué derechos tengo? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuándo empieza este periodo? Ese tipo de preguntas, ¿verdad? Que a veces no necesariamente necesitamos contratar un abogado porque nos vamos a demandar. Lo que queremos es saber lo que está pasando. Pues entonces, ¿qué podemos hacer? Pues ¿qué podemos hacer? Lo puede encontrar en nuestra página. Esa información legal que usted necesita para poder vivir. Mire, Ariadna, el espacio de trabajo es un espacio donde uno pasa tanto tiempo. Más tiempo que en la casa. Más tiempo que en la casa. Así que para eso, ¿verdad? Queremos tener disponible nuestra página para todas y para todos ustedes. Vamos a seguir, como dice Ariadna, añadiendo contenidos. Constantemente estamos actualizando los contenidos a partir de las diferentes enmiendas que van surgiendo con las leyes. Así que síganos, búsquenos, porque estamos disponibles para ustedes allí, para poderles ayudar. Y sobre todo, esto es gratis, libre de costo. Así que aproveche esa alternativa. Eso es así que nos vemos prontamente, como decimos, ayudalegalpr.org/laboral. Y esperamos, así que nos vamos a ir a pausa en Tus Derechos al Día y continuamos en breve. ¿No sabes cómo pagar la renta? ¿Estás en amenaza de desahucio? En Ayuda Legal Puerto Rico estamos listas para acompañarte en la defensa de tu derecho al techo. Llama hoy para más información al 787-957-3106. 787-957-3106. En ocasiones, cuando una compañera de trabajo se encuentra embarazada, nos alegramos y hacemos un baby shower, hasta una fiestecita, pero no se nos olvida que después de que esa madre da a luz, tiene unos derechos que el patrón no tiene que garantizar. Y uno de esos derechos es el derecho a la lactancia, que incluye también el derecho a extraerse la leche materna en el lugar de trabajo. Cuando una madre da a luz y se retorna al espacio de trabajo, tiene derecho a disfrutar, si es empleada a tiempo completo, un periodo de 1 hora al día, que se considera tiempo trabajado y que puede ser distribuido en 2 periodos de 30 minutos o 3 periodos de 20 minutos. Si esa madre trabaja en un pequeño negocio, ese tiempo para extraerse la leche materna o lactar a su bebé se reduce a 30 minutos, que puede ser distribuido en 2 periodos de 15 minutos. Las empleadas part-time o a tiempo parcial también tienen derecho a disfrutar el derecho de extraerse la leche materna en su lugar de trabajo y tienen derecho a disfrutar 30 minutos por cada 4 horas consecutivas de trabajo. Para poder disfrutar de este derecho, las madres lactantes tienen que someter una certificación médica a su patrono cuando el bebé cumple 4 meses y cuando cumple 8 meses, certificando que ese bebé se encuentra todavía en proceso de lactancia. La madre tiene 5 días desde que el bebé cumpla los 4 y los 8 meses para poder someter esa certificación. Es importante que el patrono provea un espacio adecuado para que la mamá pueda lactar o que pueda extraerse la leche materna, que sea seguro, que sea sanitario, que tenga energía eléctrica y que tenga ventilación. No puede ser el espacio del baño. Ninguna madre puede ser discriminada por ser una madre lactante y la lactancia nunca se considerará un delito porque es un derecho humano. Si tienes alguna otra duda sobre este tema, puedes visitarnos en ayudalegalpr.org, que tenemos un chat en vivo operado por abogadas y gratuito completamente. Está trabajando de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde. Y recuerda, conocer tus derechos es poder.
Regresamos aquí en Tus Derechos al Día y como parte, ¿verdad?, de estas conversaciones que hemos tenido sobre calor, después mencionamos un poco del mini portal de derechos laborales. Yo creo que también es momento de hablar en cómo se relaciona. Nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico hemos dedicado también estos pasados meses a crear herramientas nuevas que tienen que ver con el apoyo a personas que están en riesgo de ejecución de hipoteca. Algunas de esas herramientas o la mayoría están publicadas en ayudalegalpr.org, pero como organización, además de dar representación legal, además de dar información legal, también adelantamos abogacía. Estamos todo el tiempo mirando qué es lo que está pasando, por dónde van los datos de las ejecuciones, cuáles son algunos de los temas que nos preocupan. Y recientemente, y para eso tenemos aquí al licenciado Camilo Guadalupe, acaba de salir una nota hablando, ¿verdad?, de unos cambios en políticas que tienen que ver con seguros a personas que tienen hipoteca. Y es que las políticas de las aseguradoras parecerían cada vez tener mayor freno para personas que podrían enfrentar desastres naturales. Y para hablar un poquitito de eso en mente, Camilo, sabemos que eso es algo que literalmente está bien incipiente, todavía no hay muchas guías al respecto, pero ¿qué es lo que estás viendo sobre ese tema, Camilo? Mira, es bien gente que este tipo de situación se atienda cuando estamos hablando de asegurar la casa. Se están hablando dos lenguajes. De asegurar la casa desde la perspectiva de la persona y la familia que la vive, pero también se asegura la casa desde la perspectiva de la entidad financiera, que la ve simplemente como un activo, no la ve como un proyecto de familia y por lo tanto no tiene los mismos intereses y no tiene el mismo enfoque de lo que lo tendría una familia. Y hemos visto Ayuda Legal Puerto Rico ha acompañado desde su nacimiento, desde lo que es Ayuda Legal Puerto Rico, desde María. Hemos acompañado a personas en diferentes procesos de crisis cuando la casa está en riesgo y hemos visto cómo la banca y cómo el mercado financiero y hipotecario trata y maneja de manera accidentada, a veces de manera improvisada, cuando la casa está en riesgo de ser perdida por un elemento climatológico, por un huracán, por los terremotos. Y lamentablemente las estructuras legales, las leyes que ahora mismo manejan y trabajan, cuál es tanto la preparación y ahí me refiero a los seguros, el famoso seguro Hazard que tiene que tener toda hipoteca, pero también en la parte posterior, cuando ese seguro tiene que cumplir. Y hemos visto que literalmente hay un estado de indefensión a las personas y a las familias que han hecho ese proyecto de familia, de hogar dentro de esa estructura, a la que sí, evidentemente la entidad financiera ve un valor económico simplemente versus la realidad de esta familia. Ahora bien, las defensas y protecciones que hay siempre están pesadas a favor de la entidad hipotecaria para que recupere, para que vuelva a obtener esa inversión, por así decirlo, que había hecho en un momento, pero pocas herramientas hay para que la familia o la persona que asumió esa hipoteca, pues tenga una oportunidad real de rehabilitarse. Por ejemplo, me viene a la memoria en el caso de los terremotos, tantas casas en el lado suroeste de Puerto Rico que cuando los terremotos destruyeron, por así decirlo, las casas que estuvieron afectadas por este siniestro, definitivamente la primera preocupación era que todavía, y se nos llenaron nuestras líneas de hotline al respecto, todavía yo tengo un préstamo hipotecario, todavía yo tengo que seguir pagándole a la entidad hipotecaria, pero a la misma vez me tuve que mover a pagar una renta, a pagar otro hogar, mientras entonces todavía no me he podido zafar de un compromiso, de una deuda con la cual ya yo no voy a vivir en esa casa. Y sí, aunque hay unos procesos de entrega, de dación en pago y todo eso, se quedan cortos ante la realidad de lo que es perder la casa. Así que sí. Sí, Camilo, hace algunos años atrás en Ayuda Legal Puerto Rico nosotras trabajamos unas peticiones precisamente para la banca y el sector que trabaja con morgalleras, etcétera, el sector hipotecario, para atender estos casos en tiempos de desastre. Y lo que vimos es que, por ejemplo, la banca desarrollaba herramientas o estrategias desastre por desastre. Pero según lo que tú estás diciendo, entonces más necesario todavía que existan estrategias
que no se estén creando, ¿verdad? De repente, como pasó con aquellas moratorias desastrosas cuando María, sino herramientas que permanezcan un poco más o estrategias para atender el desastre que, por ejemplo, consideren este asunto de las aseguradoras. Te lo traigo, ¿verdad?, para pedir tu reacción, y tu reacción también es que entonces se piense que ya se pasó la página en los problemas de hipotecas, porque se dice, ¿verdad?, que estamos en el periodo más bajo de delincuencia, y es un hecho, ¿no?, que la delincuencia está baja. ¿Cómo lo ves? Sí, mira, en cuestión de la respuesta, Ayuda Legal Puerto Rico, hace poco más de un año, había presentado un proyecto de ley a los fines de que se considerara, por ejemplo, una moratoria que fuese en función a la realidad de Puerto Rico, que estamos, lamentablemente, no lo quisiéramos, pero en trayectoria constante de huracanes. Lamentablemente el proyecto no continuó, pero es una realidad que Puerto Rico tiene que considerar cuál va a ser una respuesta adecuada, consistente y no improvisada de cuando un huracán amenaza a la vivienda que está obviamente financiada o sostenida por un préstamo hipotecario en este caso. Y en aquel momento nosotros apuntábamos a una moratoria automática. Y sí, hubo parchos que se crearon tanto por la ley federal como la ley local. Crearon parchos que ellos decían que es que había que condicionarlos a la realidad de ese momento, cuando ya sabemos, ya hay una memoria histórica de cuáles son las repercusiones cuando el techo está afectado en medio de una situación de crisis. Así que por ese lado, definitivamente, no solamente es que es necesario, es que es urgente, porque no es si nos va a volver a afectar un huracán o algún tipo de desastre que ponga en riesgo el techo de una familia, sino que va a ocurrir y qué condiciones ha tomado el gobierno para proteger a las personas que están en este tipo de situaciones. Ahora bien, sobre la baja que ha habido y se ha estado mencionando en diferentes medios de lo que nosotros llamamos el nivel de riesgo. Nosotros definimos el nivel de riesgo como la posibilidad real de que una persona sea removida de su casa por un proceso de ejecución de hipoteca, tomando en cuenta y tomamos números que la Oficina de Comisionado de Instituciones Financieras provee, en cuestión de los atrasos de 30, 60 y 90 días en el pago de la hipoteca, aunque bien los informes más recientes de OSIP dicen que ha habido una baja en ese % de riesgo. Lo cierto es que los tribunales todavía no se vacían. Tan reciente como el año pasado, estamos hablando el 2022, cerró con 4.500 demandas de ejecución de hipoteca. Es un número altísimo si lo comparamos con el anterior, que fueron unas 2.400 en el 2021. Ahora mismo, en el 2023, a la fecha de hoy, andamos por 2030 y pico de demandas presentadas en los tribunales. O sea, todo parece indicar que vamos a superar los números del 2021, aunque cualquiera diría, pero nos quedamos cortos por el 2022. Hay realmente unas dinámicas que no se están tomando en consideración de cuántas veces las familias están siendo demandadas y puestas en riesgo en los tribunales para quedarse sin... Sí, Camilo, y entonces ahí, y perdona que te interrumpa, lanzar ese nexo, esa conexión, y por eso empezar hablando del tema de los seguros y los desastres como un factor de riesgo también. A esa ecuación de riesgo en Ayuda Legal Puerto Rico y en otros espacios tendríamos que añadir los embates del cambio climático. Ya hay estudios que hablan por diferentes razones que en los lugares que se exponen a riesgo de mayor calor o de calor extremo aumentan las tasas de interés, y los préstamos hipotecarios que se aprueban son en términos más cortos, como una manera, ¿no?, de cubrir ese riesgo en el cual entra la financiera cuando está otorgando ese préstamo hipotecario. Así que ese impacto del cambio climático sin duda también incide en las hipotecas, no solamente en el tema de las aseguradoras, sino en los productos que se están ofreciendo y también en las condiciones que tiene la gente, ¿no? Conectando la entrevista del doctor Pedro Méndez Lázaro, Gloria, esas poblaciones más vulnerables que a la misma vez el calor puede hasta desplazar de sus empleos o de sus distintas oportunidades de desarrollo, ¿no? Y cómo eso va a impactar la capacidad de pagar la casa. Sí, es que no podemos dejar de llamar la atención de la interconexión que tienen todos estos elementos.
Hablábamos ahorita del calor y hablábamos y mencionábamos la falta de conexión que había entre lo que es el calor y lo que son los desastres y cómo eso, ¿verdad? Por asuntos, ¿verdad? De calentamiento global, el calor aumenta y los desastres naturales van a aumentar porque los huracanes van a ser más fuertes y más frecuentes. Así que no podemos desvincular la banca, el mercado hipotecario con el riesgo que están teniendo las familias y cómo, ¿verdad? Estos asuntos de calor extremo y su impacto, ¿verdad? En el resto de nuestro medio ambiente tiene en el asunto de la banca y a la larga en las comunidades trabajadoras, en la gente trabajadora de nuestro país, en la gente desaventajada, en la gente que tiene menos ingresos y que lucha todos los días por pagar su hipoteca, por hacer y mantener su casita, ¿verdad, Camilo? Tú lo ves todos los días, ¿verdad? En nuestros online, la gente que ayuda y apoya a través de nuestra línea de apoyo. ¿Cómo has visto ese impacto en la gente que nos llama? Mira, antes de contestarte ese punto, hay un desastre que le sigue al desastre y los números lo evidencian. O sea, luego de que estas pausas, estas moratorias, estas ayudas se dan en medio de la situación de desastre, que son bien bienvenidas, para la redundancia, cuando están diseñadas bien. El otro desastre que sigue el desastre son las mismas ejecuciones, los mismos lanzamientos de alquileres, cuando esas ayudas no están en las condiciones para que esa familia se pueda permanecer en medio en recuperación, pues se le quita el techo de encima. Ya cuando se va lo inmediato de la tormenta, del terremoto, pues queda otro efecto, que es esa vulnerabilidad de la casa, porque realmente no se puede construir un país cuando decimos que ya la tormenta pasó, pero viene una segunda tormenta, que es entonces la expropiación, la inundación de ese techo seguro. Ahora, ¿cómo eso se ha visto reflejado? Hemos visto llamadas desde donde se intersecan un montón de situaciones que está atravesando nuestro país. Hemos hablado anteriormente de las sobrevivientes de violencia doméstica, cómo se utiliza el techo, la casa, aún fuera de procesos de desastre, como una herramienta de control, de abuso, de perpetuar la violencia y esa amenaza, en particular cuando la persona sobreviviente también es codeudora. Y lamentablemente hemos visto cómo se manifiesta la violencia económica cuando aún se le niega lo básico, información de cómo está ese préstamo hipotecario, cuántos pagos se han hecho, cuándo no, aun cuando hayan acuerdos en el tribunal de que una de las partes se responsabiliza de hacer esos pagos, no hay una garantía ante la entidad hipotecaria de que necesariamente eso se va a utilizar, y se utiliza entonces la misma hipoteca como una herramienta para continuar perpetuando ese tipo de violencia. Sí, perdóname, Ariana, iba a decir algo. Camilo, tenemos que cortar, ¿verdad? Para ir a una pausa. El tiempo siempre nos traiciona, pero agradecemos, ¿verdad?, que hayas estado disponible para hablar de esa intersección, un poco siguiendo conectando. Incluso, Camilo, sumo ahí hasta la vulnerabilidad de la clase trabajadora, que es un factor, ¿no? La gente nos llama cuando recibe esa carta de despido porque sabe que no va a poder pagar la hipoteca o sabe que no va a poder pagar la renta. Y es la manera en que todos estos temas que a veces parecen que están desperdigados, y en este país se trabajan en 10 agencias y en ninguna, o sea, que es como decir en ninguna. De momento son temas que tienen que ver con los derechos y están interconectados como los derechos mismos. Así que vamos a una pausa, Camilo. Gracias por tu tiempo, licenciado Camilo Guadalupe Torres. Abrazos a tu familia y seguimos entonces acá en Tus Derechos al Día. Creemos que la información legal debe ser gratuita y accesible. Por eso, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, nuestro equipo legal te espera en el chat de apoyo legal en vivo. Entra ahora a www.ayudalegalpr.org, conéctate ahora desde tu computadora o celular y recuerda, conocer tus derechos es poder. Bueno, y regresamos aquí en Tus Derechos al Día, un poco para ir cerrando este espacio, ¿verdad? Donde hemos trabajado temas que tienen que ver con empleo, con calor, el tema de la hipoteca. Y entonces, Gloria, anunciar que como parte de los trabajos de estas próximas semanas, hemos estado trabajando con las organizaciones sin fines de lucro, particularmente aquellas que hacen algún tipo de gestión cultural, y la intersección con el calor. Y hablábamos fuera de la pausa y tú decías, pues claro, porque estas organizaciones
entre otras cosas, su empleomanía, ¿verdad? Sus recursos humanos, sus artistas, obviamente están expuestos a las condiciones de calor, sin duda que es una consideración. Sí, definitivamente ha sido un trabajo bien bonito lo que se ha hecho en este tiempo con el asunto de las sin fines de lucro, porque siento que es una conexión bonita, ¿verdad? El asunto del apoyo legal con el asunto cultural, ¿verdad? Dicho eso, estas organizaciones hacen unos trabajos monumentales, ¿verdad? Para adelantar unos procesos culturales tan importantes, tan necesarios y en ocasiones tan abandonados, ¿verdad? Y tampoco reconocidos en nuestro país. Y tienen que trabajar, número uno, como organización enfrentando el asunto del calor y los desastres naturales, los artistas que están atendiendo y las organizaciones culturales que están atendiendo, bueno, las comunidades también están bregando con el calor, los empleados y la gente que se voluntariza por las organizaciones también. Así que las organizaciones sin fines de lucro manejan este asunto del calor y de los desastres desde muchísimas perspectivas distintas. Sí, ciertamente. Y nosotras desde Ayuda Legal Puerto Rico en este proceso de acompañar a las sin fines de lucro en distintas cosas que tienen que ver con las solicitudes de asistencia a desastres, hablar un poco del proceso de apelación, qué significa la titularidad cuando son organizaciones. Y piensen en estas organizaciones que van desde museos hasta organizaciones de base comunitaria que hacen teatro o que tienen centros, ¿verdad? O que aspiran a tener centros para que la comunidad tenga dónde llegar a recibir arte, a recibir algún tipo de gestión cultural. Pensar en cómo estas organizaciones no solamente sufren su empleomanía del impacto del calor, sino cómo también ellas se convierten en primera o en segunda respondedora cuando ocurre un desastre. Y en temas de calor, pues ya sea la repartición de agua, el tener un espacio de sombra, el poder albergar, ofrecerle a los niños espacios interiores para jugar o para estar, o a las personas adultas mayores también. Y también pensar en cómo estas organizaciones, oye, que en cierta medida son quienes o pueden ser llamadas a utilizar, entre otras cosas, o canalizar fondos de recuperación como los fondos CDBG-MIT, pueden convertirse no solamente en receptoras, sino en motor de iniciativas que trabajen con el cambio climático, particularmente con el calor. Y de ahí vuelvo a algo que mencionaba al inicio, el gobierno de Puerto Rico no reconoce el calor como un riesgo latente. Esperemos que en el informe de adaptación del Consejo de Cambio Climático el calor esté encabezando la lista allí con el tema de los huracanes y los terremotos. Pero nos parece que las organizaciones sin fines de lucro también pueden ser un motor para llamar al gobierno a cambiar ese plan de acción y que parte de esos 8.3 mil millones de dólares se utilicen para hacer infraestructura que sea, ¿verdad? Que sea adecuada para manejar tanto que pueda proveer sombra, que pueda proveer agua, que pueda ofrecer lugares de descanso, ¿no? Ofrecer también, viabilizar centros comunales que ya estén preparados para atender los embates del calor con estrategias, ¿verdad? Que no dependan de energía para que puedan ser sostenibles en caso de un desastre. Sean las organizaciones las que hagan el llamado a que el gobierno vea otro tipo de desastre que puede impactar no solamente el funcionamiento de esas organizaciones, sino la disponibilidad de la agenda cultural para comunidades y para personas, particularmente personas de espacios históricamente vulnerados. Pienso en viejos, pienso en niños, pienso en comunidades empobrecidas. Así que nuestra llamado es a que esas sin fines de lucro sean escuchadas y a seguir, ¿verdad?, convocando a que podamos estar ahí. Dicho eso, también quería anunciar, antes que se nos acabe el tiempo, que el último martes del mes es el 26 de septiembre, Glory. Entiendo que sí. Puede ser que no, o sea, puede ser. Pero es el último martes del mes. Vamos a tener una agenda de 30 minutos por sus derechos, que ustedes saben que es un espacio donde nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico atendemos llamadas en vivo en temas que tienen que ver, quiero decir comentarios y preguntas en vivo en temas que están dirigidos a algo que estemos trabajando este mes, y este mes le toca el turno a las madres trabajadoras. Así que vamos a tener un Facebook Live de 30 minutos por tus derechos a las 6 p.m. el último martes de septiembre. Exacto, te conectas a Facebook y en Facebook puedes estar con nosotras hablando sobre los derechos de las madres trabajadoras. Si tienes preguntas, si conoces a tu prima, a tu hermana, si tú misma estás embarazada, si sabes de alguna situación o tienes dudas de alguna violación de derechos, vamos a estar allí contestando preguntas en vivo. Y hay pocos espacios donde uno puede hacerle preguntas a abogadas y que le contesten sobre cuáles son tus derechos, así que aprovecha esta oportunidad. Aunque muchos políticos son abogados y se les hacen preguntas. Sí, pero no lo vas a correlacionar.
No, es que te lo digo porque alguien nos acaba de comentar en nuestras redes sociales que hay muchos abogados y que todos los políticos son abogados y que eso es parte del problema. Estamos totalmente de acuerdo en que eso es un factor determinante, ¿no? Así que en Ayuda Legal Puerto Rico la idea es poder cambiar un poco esa visión de lo que es una abogada, de lo que es un abogado, reconociendo que la persona que nos escribió tiene mucha razón. Correcto. Dicho eso, les invitamos de nuevo a pasar por nuestro portal laboral, ayudalegalpr.org/laboral, ayudalegalpr.org/laboral, ya que se mantengan en sintonía con lo que estamos haciendo desde la organización. Gloria, gracias por ser bateadora emergente, por estar aquí. Aquí siempre encantada, yo estoy siempre bien feliz de estar aquí en este espacio que me parece tan lindo porque es una conversación bien genuina y bien honesta de lo que estamos haciendo y es un espacio donde todas las cosas y las narrativas que nosotros queremos adelantar en Ayuda Legal Puerto Rico las podemos conversar y podemos y unirlas. Exacto. Conectar puntos son lo que nosotros hacemos y cómo lo laboral se relaciona con el calor, que se relaciona con las hipotecas, que se relaciona con las madres, que se relaciona con la violencia doméstica. Así que aquí estamos. Y siempre bien agradecidas también, no solamente al doctor Pablo Méndez Lázaro, sino también a nuestro querido y mi amigo Camilo Guadalupe Torres, que está allí en nuestras oficinas ahora mismo, ¿verdad? Y también aprovechamos el espacio para desearle mucha salud a su mamá, que la amamos y la adoramos, doña Norma, pero también a don Ismael. Claro que es de, ¿verdad? De nuestros afectos, el viequense de nuestros afectos. Claro que sí. Dicho eso, les invitamos a escucharnos todos los jueves a través de WIAC 740M a las 2 p.m. y a través de nuestro canal de YouTube. Así que, gente, gracias, que todo el mundo llegue bien y que tengan un excelente resto de semana. Conocer tus derechos. Ay, Glory, muy bien.